del nivel 2. ¿Qué tal? Muy bien, empecemos con el curso de aritmética y esta vez con un nuevo capítulo. ¿Cuál es, muchachos? Divisibilidad, la primera parte. Préstame atención, ¿por qué? Porque en la segunda parte tenemos que tener ya muy sólido nuestros conocimientos con respecto a este tema de divisibilidad 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, antes de aprender lo que es la divisibilidad, primero vamos a ver qué cosa significa multiplicidad. Porque dependiendo de la multiplicidad es lo que vas a aprender todo con respecto a este capítulo. Así que préstame atención. Muy bien. Multiplicidad. A ver, pregunta. ¿Quiénes son múltiplos de 3? Los múltiplos de 3, profesor, son el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, 21, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes son múltiplos de 5? Los múltiplos de 5, profesor, son el 0, el 5, el 10, el 15, el 20, 25, etc. ¿Cierto? Los múltiplos de 7, el 0, el 7, el 14, el 21, 28, etc. ¿no? O si deseas, puedes ponerlo 7 por 0, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5, 7 por 6, así, etc. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, todo múltiplo de 7, ¿de qué manera se representa? Puede ser 7 por 0, o 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por algo, ¿sí o no? Pero ese algo, ese numerito tiene que ser entero. Por lo tanto, ¿cómo yo reconozco un múltiplo de 7? Profesor, yo reconozco un múltiplo de 7 cuando el 7 se multiplica por un número. Por ejemplo, 7 por 50, es múltiplo de 7. 7 por 95. Múltiplo de 7. 7 por 48. Múltiplo de 7. Muy bien, listo. En general, a ver, en general. ¿Cómo serán los múltiplos de 9? 9 por algo. ¿Cómo serán los múltiplos de 13? 13 por algo. ¿Cómo serán los múltiplos de n? N por algo. Pero ese número, ese algo, tiene que ser un número entero. No puede ser una fracción, no puede ser un decimal, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Observación, préstame atención. Digo, si A es igual a un B por K, ¿no? Siendo A, B y K números enteros, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? B por algo es múltiplo de B, ¿no? Claro, B por algo es múltiplo de B. Entonces ese número A va a ser múltiplo de B. Ajá. Mira, a ver, entonces A es ¿qué cosa? Múltiplo de B. Muy bien. Si esto hubiese sido 7, ¿A qué cosa es? Múltiplo de 7. Si esto hubiese sido 9, A es múltiplo de 9. Eso es muy importante, chicos, ¿ah? Es muy importante. Lo estoy explicando lento para que puedas entenderlo. Muy bien. Ahora sí quiero que me digas qué cosa es divisibilidad. Divisibilidad es si es divisible, si se puede dividir. Si se puede dividir exactamente. O si de repente se puede dividir dejando un residuo. Ya, profesor. A ver, mira, escúchame, la divisibilidad, escucha bien, la divisibilidad es un tema que nace necesariamente del estudio de la división. Y tú conoces dos tipos de divisiones. División que deja residuo, que se llama división exacta, y la otra división la división que no deja residuo es la exacta. Y la que deja residuo es, ¿qué cosa? Inexacta. Muy bien. Las exactas, su residuo es 0. Y la inexacta, su residuo es distinto de 0. Muy bien. Entonces vamos a tener dos casos, ¿no? El primer caso es cuando la división sea exacta. Y el segundo caso es cuando la división es inexacta. Vamos a ver primero con la división exacta. Préstame atención. Vamos a hacer un ejemplo. 24 entre 4. ¿Cuánto es 24 entre 4? Profesor. 24 entre 4 es a 6. 6 por 4, 24. Residuo 0. Ya. ¿Pero te acuerdas o no te acuerdas el algoritmo de la división? Profesor, claro que sí. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Ajá. Por el algoritmo de la división, digo, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Pero 6 por 4 más 0 no le conozco nada. 6 por 4 nada más. Entonces, mira. El 24 ¿a qué es igual? A 4 por algo. Pero 7 por algo, múltiplo de 7. 4 por algo, múltiplo de 4. 4 por algo,
¿qué cosa será? Múltiplo de 4. Entonces, ¿qué cosa es 24? 24 es múltiplo de 4. Ah, ya. Formas de leer. Esta nube de verde es muy importante que te aprendas la lectura, ¿ya? Para hablar el mismo idioma. ¿Qué decimos? 24 es divisible por 4. También digo, 24 es múltiplo de 4. Pero si yo invierto los números, cambia la palabra. Escúchame. 4 es divisor de 24. ¿De acuerdo? Entonces 24 es divisible por 4. 24 es múltiplo de 4. Y 4 es divisor de 24. Hasta ahí, jóvenes. Espero que se esté entendiendo. Muy bien, chicos. Mira, caso número 2. División inexacta. A ver, si yo divido 32 entre 5, ¿a cuánto? 6, ¿no? Porque 6 por 5 es 30. Para llegar a 32, el residuo será 2. Entonces, ¿recuerdas el algoritmo de división? Algoritmo de división, profesor. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Ajá. Dividendo, que es 32, es igual a divisor por cociente más el residuo. Muy bien. Pero ¿cómo son los múltiplos de 7? 7 por algo. ¿Cómo serán los múltiplos de 5? 5 por algo. Ah, ya. 5 por algo, ¿qué cosa es? Múltiplo de 5 más 2. Entonces, ¿qué cosa digo? 32 viene a ser igual al múltiplo de 5 más 2. Repito, el número 32 llega a ser múltiplo de 5 más 2. Muy bien. ¿Cómo se lee? 32 es múltiplo de 5 más 2. Muy bien. Listo. Ahora, escúchame. En los problemas, nosotros, naturalmente, los profesores intentan o intentamos que tú puedas plantear un ejercicio, porque no todo ya está escrito. Algún problema vas a tener que plantearlo. Pero para que no tengas problemas, yo te voy a ayudar, mírame, con ese ojo, ¿ya? Ese ojo es algo muy importante e interesante para que te ayude a ¿qué? A plantear los ejercicios. Mírame, si n caramelos, ¿no? Tienes una cierta cantidad de caramelos llamado n, si n caramelos se agrupan, escúchame, se agrupan de 3 en 3, ¿ya? Si yo tengo mis caramelos y los agrupo de 3 en 3, dice, de 5 en 5, a ver, después lo agrupo de 5 en 5, sobra 2 y 3 respectivamente. Ah, ya. Entonces, si lo agrupo de 3 en 3, sobra 2. Ajá. ¿Eso qué significa? Mira, escúchame, ¿eh? Tengo una cantidad de caramelos. Me dice, agrupando de 3 en 3, sobra 2. Ajá. De 3 en 3, a ver, 3, un grupo de 3, otro grupo de 3, grupo de 3, y me sobran 2. Entonces, ¿y a qué será igual el número de caramelos? El número de caramelos va a ser igual a múltiplo de 3 más 2. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué múltiplo de 3 más 2? Ah, escúchame. Si tú tienes una cierta cantidad de caramelos y agrupas de 3 en 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y aparte 2. ¿Cuánto es tu cantidad de caramelos? Escucha, va a ser 3 más 3 dos veces, más 3 tres veces, cada grupo de 3, ¿sí o no? Un grupo, dos grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 8 grupos, 9 grupos, 10 grupos, 11 grupos, 12 grupos, y va a haber una cierta cantidad de grupos, ¿o no? Y esa cierta cantidad de grupos lo vas a multiplicar por ¿cuánto? Por 3, porque 3 es el número de cada grupo. Mira, 3 por el número de grupos, 3 por algo no es múltiplo de 3. Ah, ¿verdad, no, profe? Múltiplo de 3 más esos 2 que te están sobrando. Ah, ya entendí, profesor. Muy bien. Si n caramelos se agrupan o de repente se cuentan de 3 en 3 y sobra 2, si se cuenta de 3 en 3 y sobra 2, entonces es múltiplo de 3 más 2. Pero si se cuenta de 5 en 5, ¿sí? Sobra 3. Ah, entonces ese mismo número de caramelos es múltiplo de 3, múltiplo de 5 más 3. Entonces, así se plantea. Profesor, ¿y cómo se resuelve? Ya vamos a aprender a continuación cómo se va a resolver. Pero una de las cosas importantes que estás aprendiendo, ¿qué cosa es? El planteamiento. Muy bien. Mira por acá unas propiedades. El divisor universal, ¿quién es? El 1. No te olvides. 1 es el divisor universal. ¿Por qué? A ver, 32 entre 1 es exacto, ¿sí? 32. 27 entre 1, 27 es exacto. 1514 entre 1, 1514 es exacto. Ah, es por eso que el 1 es el divisor universal. ¿El múltiplo universal es el 0? Sí. 7 por 0, 0. 20 por 0, 0. Entonces 0 es el múltiplo universal.
Muy bien. Todo número es múltiplo de sí mismo. Claro, pues. Por ejemplo, 27 que es igual, 27 por 1. 80 que es igual, 80 por 1. 90 que es igual, 90 por 1. Ahí está. Entonces, el divisor universal es el 1, el múltiplo universal es el 0, y todo número es múltiplo de sí mismo. A ver, veamos, principios fundamentales. A ver, ¿recuerdas que me preguntaste, profesor, ¿y cómo se resuelve? Tenemos que aprender todas estas técnicas para aprender a resolver el problema. Porque aprender matemáticas, muchachos, ya a un nivel adecuado es plantear el ejercicio mediante un raciocinio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego, resolverlo, o sea, matemáticamente, operarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo ingresamos a la operatividad dentro de este campo de los múltiplos, o sea, el capítulo de divisibilidad. Empezamos. Operaciones con módulos. ¿Qué es un módulo? Por ejemplo, múltiplo de 7, ese numerito, múltiplo de 7, ese múltiplo se llama módulo. Múltiplos de 5, múltiplos de 8, múltiplos de n, etc. Mira, la adición, escúchame, ¿eh? Múltiplo de n más múltiplo de n, ¿qué cosa es? Múltiplo de n. O sea, profesor, múltiplo de 10 más múltiplo de 10, ¿qué te da? Múltiplo de 10. Ah, ya, no se suma 10 más 10, no. Ah, ya, múltiplo de 13 más múltiplo de 13, ¿qué te da? Múltiplo de 13. Ah, ya, múltiplo de 100 más múltiplo de 100 es múltiplo de 100. Ejemplo, múltiplo de 7 más múltiplo de 7, ¿qué te da? Múltiplo de 7. Múltiplo de 5 más 20. Pues, perdón, 20. Chicos, pero el 20, ¿qué cosa es el 20, muchachos? Profesor, mira, ve aparte, ¿ve? El 20 viene a ser igual a 5 por 4. Ah, ya. Entonces el 20 es igual. ¿Cuánto o cómo se escribe un número por algo? Un número por algo es múltiplo de ese número. 5. ¿No? ¿Te acuerdas o no? 5 por algo es múltiplo de 5. 9 por algo, múltiplo de 9. 15 por algo, múltiplo de 15. Ah, ya. Entonces el 20 nos está representando un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5 más múltiplo de 5, ¿qué te da? Múltiplo de 5. Ah, profe, ya voy a entender. Sustracción, muchachos. Múltiplo de n menos múltiplo de n, ¿qué cosa te da? 0. No, te da múltiplo de n. Ejemplo, múltiplo de 10 menos múltiplo de 10, ¿qué te da? Múltiplo de 10. Múltiplo de 15 menos múltiplo de 15, múltiplo de 15. Múltiplo de 4 menos múltiplo de 4, ¿qué te da? Múltiplo de 4. Múltiplo de 3 menos 18, ¿qué te da? Múltiplo de 3, profe. Sí, mira, el 18. El 18 tú lo puedes representar como ¿cuánto, muchachos? ¿Como 3 por 6 o no? Ah, claro. 3 por 6 es 18, claro. Entonces, ese 18 yo lo puedo escribir como 3 por algo es múltiplo de 3. Ah, ya. O sea, el 18 llega a ser un múltiplo de 3, correcto. Y múltiplo de 3 menos múltiplo de 3, ¿qué te da? Múltiplo de 3, correcto. Profesor, voy entendiendo. Esto es importante, importantísimo. Eso vamos a aplicar en los ejercicios. Veamos el siguiente problema. Multiplicación. Múltiplo de cualquier número por cualquier otro número sigue siendo múltiplo del original. O sea, múltiplo de 8 por 100, múltiplo de 8. Múltiplo de 7 por 3, múltiplo de 7. Múltiplo de 15 por 11, múltiplo de 15. Múltiplo de 6 por 5, sigue siendo múltiplo de 6. Múltiplo de 7 por 2, múltiplo de 7. Mira acá. Múltiplo de 9 por múltiplo de 9, profesor, la multiplicación de dos múltiplos, ¿sí? Múltiplo de 9 por múltiplo de 9, que te da múltiplo de 9. Ah, ya, profesor, voy entendiendo. Potenciación. Múltiplo de un cierto número elevado a cualquier exponente sigue conservando su misma multiplicidad. Por ejemplo, múltiplo de 5 al cuadrado sigue siendo múltiplo de 5. Múltiplo de 5 al cubo, múltiplo de 5. Múltiplo de 7 a la cuarta, múltiplo de 7. Muy bien. Múltiplo de 5 al cuadrado, múltiplo de 5. Múltiplo de 7 al cubo, múltiplo de 7. Ah, profesor, sencillo. Muy bien. A ver, aquí hay unas observaciones importantes. Mira, a ver, escúchame. Fíjate acá. Múltiplo de n más a. Todo multiplicado por múltiplo de n más b. Todo multiplicado por múltiplo de n más c. ¿A qué es igual? Solamente se coloca el mismo múltiplo
más el producto de los números independientes. ABC. A ver, ejemplo. Múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 3. Solamente se coloca el mismo múltiplo de 7, multiplica, pero escucha ya. Multiplica así, ten cuidado, multiplica su signo, más 2 por más 3, ¿cuánto es más 2 por más 3? Acá, mira, más 2, multiplícalo por más 3, ¿cuánto es? 3 por 2, 6, más por más 6, ya. A ver, múltiplo de 9 menos 4, todo multiplicado por múltiplo de 9 menos 1, multiplica menos 4 por menos 1, a ver, profesor, menos 4, vamos a multiplicar por menos 1, a ver, 4 por 1, 4, menos por menos, más, ya, más 4, ya, profe, hasta ahí, profesor, sí voy entendiendo la teoría. Sigamos. Siguiente observación importante, múltiplo de n más un residuo elevado a la exponente va a ser igual a múltiplo de n más ese residuo a ese exponente. El múltiplo de n se conserva. Ya, profe. A ver, veamos muchachos. Múltiplo de 11 más 3 todo al cuadrado. El múltiplo de 11 más 3, el múltiplo de 11 se conserva. Pero solamente se eleva al exponente ese residuo. Pero, lo vas a elevar con todo su signo. A ver, profesor. Más 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es más 3? ¿No? Acá está, ¿ve? Mira, más 3 estamos elevando al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Positivo al cuadrado, positivo. O sea, más 9. Ya, profe. Profe, a ver el siguiente. Muy bien, préstame atención. Mira. Múltiplo de 21 menos 2 toda la cuarta. Ya. El múltiplo de 21 se conserva, ¿ven? Se conserva, ¿cierto? Pero el menos 2 vamos a elevar a la cuarta. A ver, ¿cuánto es menos 2 elevado a la cuarta? Teoría de exponentes, muchachos. Recuerda que aquí en el colegio, todo lo que ya hemos estudiado tienes que estar aprendiendo, porque si no te vas a desfasar. ¿De acuerdo? Practica, no te engañes. Porque los temas que ya hemos estudiado, poco a poco se está utilizando. Repasa tus cursos, muchachos. Aritmética, álgebra, geometría, razonamiento matemático, trigonometría. Muy bien. El negativo a un par. Un negativo a un par, positivo. Y 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16. Entonces, positivo, 16. Ya, profe. Si en el álgebra tengo que ser bastante ordenado, aquí en la aritmética también, porque veo que algunas propiedades ya se están empezando a usar del álgebra. Correcto, tienes mucha razón. Sigamos por acá, borramos nuestro bloque. Muy bien. Ahora, graduación de residuos. Mira, vamos a aprender a graduar. Préstame atención, esto es importante. Mira, voy a aplicar la propiedad que decía múltiplo de n más múltiplo de n es múltiplo de n. ¿Sí? Muy bien. Veamos, muchachos, mira. Múltiplo de 7 más 3. Profesor, escúchame, al múltiplo de 7 más 3, ¿yo le puedo restar 7? Sí. ¿Le puedo sumar 7? Sí. ¿Por qué, profesor? Ya, escúchame, ¿sabes por qué le puedo restar 7 y no se altera? Por esta propiedad. Múltiplo de n más múltiplo de n es múltiplo de n. O sea, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 es múltiplo de 7. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. El 7 como sí mismo es múltiplo de 7, ¿sí o no? Entonces múltiplo de 7 menos este 7 que llega a ser múltiplo de 7, entonces múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7, muchachos. A ver, profesor, no entiendo. Mira, conclusión, tú le puedes sumar o le puedes restar este número, o si no, el doble de este número, o el triple de este número, o el cuádruplo de este número, o el quíntuplo de este número, y así sucesivamente. Le puedes sumar o restar, no pasa nada. Profesor, el doble de este número sería 14. Si yo le resto 14, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. Pero tiene que ser cualquier múltiplo de 7. Allá. O algún múltiplo de 7, a ver, 7 mismo. Suma, resta, como quieras. Restamos en este caso. Más 3 menos 7, menos 4. Entonces, múltiplo de 7 más 3
equivale a múltiplo de 7 menos 4, sí, es lo mismo. Es lo mismo, no ha variado, no ha variado. A ver, profesor, si yo tuviera múltiplo de 8 menos 3 y múltiplo de 8 menos 3, ¿yo le puedo sumar un 8? Sí, le puedes sumar un 8, le puedes sumar un 16, o sea 8 por 2, le puedes sumar un 8 por 3, le puedes sumar un 8 por 4, no pasa nada. Ya, en este caso le sumo un 8. A ver, sería menos 3 más 8. Y 8 menos 3 sería más 5. ¿Eso significa que múltiplo de 8 menos 3 es lo mismo que múltiplo de 8 más 5? Sí, sí es lo mismo, representan lo mismo. Ya. Profesor, P es igual a múltiplo de 7 más 96. ¡Wow! Profesor, es 96 un número grandazo. ¿Cómo se reduce, profesor? Ya, hacemos lo siguiente. 96 tienes que dividirlo entre este número. Entre 7, múltiplo de 7. Al dividir sale a 13, su residuo es 5. Ese residuo, muchachos, es lo que te sirve. Entonces, P va a ser igual a múltiplo de 7 más el residuo, 5. A ver, veamos por acá. P es igual a múltiplo de 13 menos 191. Wow, profesor, 191 es un número grande, quiero que le reduzcas. Ya. 191, ¿entre cuánto? Entre 13. Es a 14 con un residuo de ¿cuánto? De 9. Ese residuo me importa. Múltiplo de 13 menos ese residuo, 9. Ya. Profe, P es igual a múltiplo de 4 menos 3. Múltiplo de 4 menos 3. Profesor, ¿le puedo sumar 32? Claro. ¿Y no pasa nada? No, ¿sabes por qué no pasa nada? Porque este 32 equivale a 4 por 8. 4 por 8. Recuerda, si él es múltiplo de 4, yo le puedo sumar o le puedo restar 4 por 1, que es 4. 4 por 2, que sería 8. 4 por 5, 4 por 6, 4 por 7. Lo que tú quieras, 4 por algo. Y este número es 4 por 8. ¿Le puedo sumar? Sí. Entonces, múltiplo de 4, 32 menos 3, múltiplo de 4 más 29. O sea, profesor, múltiplo de 4 menos 3 equivale a lo mismo que múltiplo de 4 más 29. Sí, sí equivale a lo mismo. No se ha alterado, es lo mismo, representan lo mismo. Por último, mira, P es igual a múltiplo de 6 más 5. Profesor, ¿le puedo restar 42? Sí, ¿sabes por qué? Porque este 42 es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque el 42 es 6 por 7. 6 por algo. Recuerda, si es múltiplo de 6, yo le puedo sumar o restar 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, o 6 por 6, o 6 por 7. Le puedo sumar o restar. Y en este caso le estoy restando. Múltiplo de 6 más 5 menos 42 sería menos 37. Hasta ahí, muchachos, no se olviden. Repasen cuantas veces puedan el video para que puedan entender bien la teoría y no tengamos problemas en los ejercicios. Muy bien, jóvenes, sigamos. Ahora vemos la modulación de un número. ¿A qué se refiere la modulación de un número? La modulación de un número se refiere, por ejemplo, a ver, piensa en un número, 43. Profe, 43 es múltiplo de 7 más ¿cuánto? Profe, pero ese mismo número 43 es múltiplo de 5 más ¿cuánto? Profe, ese mismo número 43 es múltiplo de 11 más ¿cuánto? Ya. Entonces, recuerda que un número, ¿no? El mismo 43 lo podemos modular múltiplo de 5 más ¿cuánto? O ese 43 es múltiplo de 7 más ¿cuánto? O ese 43 es múltiplo de 8 más ¿cuánto? Por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces mira por acá, ¿ven? El mismo 87 que hemos escogido como número al azar, ¿de acuerdo? Quiero saber que es múltiplo de 5 más ¿cuánto? Ya. Lo único que haces es lo siguiente. Tú quieres saber 87 es múltiplo de 5 más ¿cuánto? Muy bien, divídelo. 87 entre 5, ¿cuánto es el residuo? 2. Ya. Si el residuo es 2, entonces va a ser múltiplo de 5 más 2, ¿sí? 87 entre 8. Ya. 87 entre 8 será, profesor, residuo 7. Entonces 87 es múltiplo de 8 más ese 7. Profesor, como hemos visto al inicio de la clase, correcto. Si tú quieres saber 87, múltiplo de 43 más ¿cuánto? Fácil. 87 entre 43, su residuo es 1. Profesor, entonces ¿sí se escriben los múltiplos? Sí, muy bien. A ver, mira acá, número múltiplo de varios módulos. Esta teoría ya viene a ser teoría para problemas un poquito ya de un nivel avanzado, ¿de acuerdo? Pero eso no es excusa. El hecho de que tú estés en este salón significa de que ya te debo de entregar los conocimientos básicos para que tú ya vayas, ¿qué cosa?
vaya por ahí explorando, vayas viendo cómo se pueden resolver problemas difíciles, pero de nada va a servir que intentes resolver un problema difícil si no conoces la teoría adecuada. Y esa es mi intención, ¿no? Mi intención es darte las herramientas para que tú puedas resolver cualquier ejercicio. Mira, número múltiplo de varios módulos. Primer caso, sin residuo. A ver, ¿por qué significa sin residuo? Primero, préstame atención. Tú dices, un número es múltiplo de A, el número es múltiplo de B y el número es múltiplo de C. El mismo número es múltiplo de A y también múltiplo de C y también múltiplo de C. Por lo tanto, profesor, ese número, en general, ¿a qué se llega? ¿Qué se concluye? Allá, si este mismo número es múltiplo de estos tres números distintos, entonces concluimos de que el número va a ser igual a múltiplo del mínimo común múltiplo de esos tres números. Ah, ya, profesor, igual no entiendo nada. Ya sabía, mira, ¿verdad? Ejemplo, mira, vamos a imaginar que A es múltiplo de 8. A la vez, ese mismo A también es múltiplo de 6. Vamos a imaginar que A es múltiplo de 9. ¿Está bien? O de repente te dicen en un problema, te dicen, ¿no? Se dividió un número entre 8 y fue exacto. O sea, sin residuo. Se dividió un número entre 6 y fue exacto. Se dividió el mismo número entre 9 y dio exacto. Esto significa que no ha dejado residuo. Ah, ya. Entonces, ¿a qué se concluye? Fácil. Entonces, este mismo número va a ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de 8, 6 y 9. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de 8, 6 y 9? Es 72. Ah, ya. Entonces, este número tiene que ser múltiplo de 72. Sí. Si decías, muchachos, yo puedo concluir lo siguiente. Préstame atención. Si un número se divide entre 8, no deja residuo. Ese mismo número, al dividir entre 6, no deja residuo. Ese mismo número, al dividir entre 9, no deja residuo. Entonces, ¿qué se concluye? Ah, se concluye, profesor, entonces, que ese número que tú hablas tanto, si lo divides entre 72, no va a dejar residuo. Propiedad. Ah, ya, profe. Ya entendí. Segundo caso, vamos a imaginar cuando sí dejan residuo, pero dejan el mismo residuo. Mira, sea un número múltiplo de A más R, el mismo número múltiplo de B más R, y el mismo número es múltiplo de C más R. Puede ser más R, más R, más R, o si no, es múltiplo de A menos R, múltiplo de B menos R, múltiplo de C menos R. Bien, los tres toman más R, o si no, los tres toman menos R. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si yo tengo eso, ¿qué se concluye? Ah, se concluye de que dicho número es el múltiplo del mínimo común múltiplo de estos tres números, ya sea más R o menos R. Ah, ya, igual no entiendo. Mira para acá, fíjate. El valor de A, escúchame, el valor de A es múltiplo de 12 más 5. Eso también te pueden decir así, ¿no? Un número al dividirse entre 12 dejó un residuo de 5. Ese mismo número al dividirlo entre 7 dejó un residuo de 5. Ese mismo número al dividirlo entre 9 dejó un residuo de 5. Ese número, ¿cuáles son sus características? Fácil, profesor. Más 5, más 5, más 5. Ajá, entonces tienen igual residuo, correcto. Entonces, este número que hablamos es igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de 12, 7 y 9. Y nuevamente más 5. Ese mismo residuo se repite. 12, 7 y 9, su mínimo común múltiplo, 252 más 5. Eso significa de que dicho número, si yo lo divido entre 252, tengo la certeza de que me va a dejar un residuo de 5. Muy bien, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con el curso de aritmética. Tema divisibilidad. A ver, vamos. Problema número 1. ¿Qué me dice el ejercicio? Dice, ¿cuántos números de 5 cifras que terminan en 28 son múltiplos de 19 más 12? Muy bien. A ver, planteamos un número de 5 cifras, pero que terminen en 28. Lo planteamos ABC 28, todo numeral. También deseo que ese mismo número que tiene esa forma, también deseo que sea múltiplo de 19 más 12. Pero nosotros, por teoría, sabemos que los múltiplos de 19 son de la forma 19K, ¿correcto? Así que el número sería 19K más 12. Muy bien. Ahora veamos las restricciones
dentro del análisis. Jóvenes, sabemos que el número tiene 5 cifras. Y un número de 5 cifras siempre es menor que 10 a la quinta, pero mayor o igual que 10 a la cuarta. ¿Cierto? Claro que sí. Muy bien. Pero en vez de colocar n, ahora lo vamos a reemplazar por ¿qué? En vez de colocar n, lo vamos a reemplazar por 19k más 12. 19k más 12 es menor que 10 a la quinta, pero mayor o igual que 10 a la cuarta. Muy bien. 10 a la cuarta será 10.000. 10 a la quinta será 100.000. El 12 a todos 100.000. 19k más 12 y aquí 10.000. Menos 12, menos 12, menos 12. Luego de restarle 12 a todos, entre 19, entre 19, entre 19. Estamos despejando el valor de k. Por lo tanto, encontraremos que el valor de k va a ser menor que 5.262, y pico, pero a su vez mayor o igual que 525, y algo. Entonces, sabemos que los múltiplos de 19 son 19k, donde k tienen que ser enteros. ¿Cuáles serían los valores enteros de k? Los valores enteros en k, para que pueda cumplir este rango, sería 526, 527, 528, 529, 530, etcétera, así hasta 5262. Porque 5263 ya no cumpliría, ¿no? Muy bien, entonces hasta el momento tengo todos estos valores que harían posible de que este número, o sea el 19k más 12, sea un numeral de 5 cifras. Muy bien, hasta ahí ya tengo los valores para que ese número sea de 5 cifras. Pero no es el único dato. El otro dato, ¿cuál es, jóvenes? De que tiene que ser, tiene que acabar en 28, ¿no? Sí, sí, estamos olvidando de que el numeral tiene que acabar en 28. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. El número n, que es un numeral que acaba en 28, es igual a este número n, que sería 19k más 12. Muy bien, así que estamos igualando estos dos valores que deben ser lo mismo, que representan el valor de n, ¿no? El 12 pasaría a restar. Si el 12 pasa a restar, jóvenes, ¿cuánto sería? A ver, 28 menos 12 tendría que acabar en 16. ¿Cierto? Muy bien. Tendría que acabar en 16. Ahora, 19k debe acabar en 16. Por lo tanto, haciendo un análisis, k tiene que ser un número que acabe en 64. A ver, hagamos un pequeño análisis por aquí aparte. Mira, 19, mira por acá, 19 por, necesito que acabe en ¿cuánto? En 16. ¿Qué significa? Este 6 ha caído de acá, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Para que me generen 6, necesito que esto sea 4. 4 por 6, 4 por 9, 36. Muy bien. Así, simple. Ahora, 4 por 9, 36, llevo 3. 4 por 1, 4 más 3, 7. 76. Ahora, en la suma, el 6 cae. Aquí debe haber una suma. Por lo tanto, aquí debe haber un 4. ¿Sí o no? Para que 7 más 4 sea 11 y llevo 1 y sigo sumando, ¿no? Los más números. Aquí debe ser un 4. ¿Cierto, jóvenes? ¿O no? Sí. Profesor, este número que coloco acá, por 9, debe acabar en 4. ¿Quién debe ser? 6, ¿o no? Claro, porque 6 por 9 es 54. Pongo 4 y llevo 5. Ajá, entonces al 19 tenemos que multiplicarle por un número que acabe en 64 para que el resultado acabe en 16. Ajá, al 19 le tengo que multiplicar por un valor de k, y ese valor de k debe ser un número que acabe en 64 para que multiplicados acabe en 16 y cumpla con el ejercicio. Muy bien, listo, ya conocemos de qué forma tiene que ser el valor de k. Muy bien, entonces decimos, si k adopta todos estos valores y a su vez k tiene que terminar en 64, entonces ¿cuáles son los valores de k? 326 no puede, 27, 28, 528, 529, 530, no, necesito que acabe en 64. Así que los números serían el 564, el 664, el 764, así sucesivamente, hasta llegar al último número, 5164. ¿Cierto? Muy bien.
Estos ya serían los valores de K que hacen posible de que sea de 5 cifras, que sea múltiplo de 19 más 12 y que acabe en 28. Excelente. Ahora sabemos que si K vale 564, al reemplazar 564 por 19 más 12, te va a dar un valor de n. Entonces, cada valor de K generará un valor de n. Muy bien, si yo quiero saber cuántos números n cumple con esa propiedad, entonces debo saber cuántos valores de K. Suficiente con el número, con la cantidad de valores de K, porque cada valor de K generará un valor para n. Muy bien, ¿y cuántos valores de K? La cantidad de valores va a ser igual, recordemos por fórmula de progresión, el último menos el primero sobre la razón que van de 100 en 100 más 1. Operando habrá 47 números. Existen 47 números de 5 cifras que caben en 28 y a su vez sean múltiplos de 19 más 12. ¿Por los jóvenes? Muy bien. Problema número 2. ¿Qué dice? Determina el residuo de dividir. Vamos a calcular el residuo de dividir, dice 2 factorial, 4 factorial, más 6 factorial, más 8 factorial, más 10 factorial, 12, así hasta el 80 factorial. Todo eso de ahí, toda esa suma, deseo dividirlo entre 7. Y una vez que yo lo divido entre 7, quiero saber cuánto es el residuo. Muy bien. Si tú quieres saber toda esta suma al dividirlo entre 7, cuánto es el residuo, se plantea de la siguiente manera. 2 factorial, 4 factorial, 6 factorial, 8 factorial, 10, 12, 14, 16 factorial, hasta el 80 factorial, va a ser igual a múltiplo de 17 más x. Así se plantea si tú quieres saber todo este número, al dividirlo entre 7, ¿cuál es el residuo? Así se plantea, ¿cierto? Se hemos visto en la parte teórica. Muy bien, pero fíjate, mira, escúchame. El 8 factorial, ¿a qué es igual? A 8 por 7 por 6, lleva 7, recuerda, mira. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dentro de su composición lleva un 7, por lo tanto ya es múltiplo de 7. El siguiente, ¿quién sería? 10 factorial. ¿Pero a qué es igual 10 factorial? El siguiente sumando. Sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Ah, profesor, también va a tener múltiplo de 7. El siguiente será 12 factorial múltiplo de 7. Así que se van a sumar puros múltiplos de 7. Muy bien. Entonces múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7, así hasta el múltiplo de 7, todo será múltiplo de 7. Muy bien. Pero lo que sí nos falta es reemplazar 2 factorial, 4 factorial y 6 factorial. ¿Cuánto vale 2 factorial, jóvenes? 2 factorial es 2. 4 factorial, ¿a qué es igual? 4 por 3 por 2 por 1, 24. ¿A qué es igual 6 factorial? 6 factorial es 720. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? 720. Más. Todo esto es múltiplo de 7. ¿Y va a ser igual a cuánto? A múltiplo de 7 más x. Muy bien. 720 más 24 más 2 sería 746. Ahora, mi objetivo es modular. El 746 es múltiplo de 7 más cuánto. Entonces, si yo quiero saber el 746 es múltiplo de 7 más cuánto, lo único que hago es dividirlo entre 7 y averiguar qué residuo me deja. ¿Qué residuo te deja? 4. Entonces, si todo esto entre 7, residuo es 4, significa que este número 746 será múltiplo de 7 más ese residuo, 4. Y esto va a ser igual a todo este segundo miembro. Por comparación, x será 4. Significa que todo este numeral, si yo lo divido entre 7, te va a dejar como residuo 4. Jóvenes, pasemos al problema número 3, ¿no? Problema número 3. ¿Cuántos números de 3 cifras, son múltiplos de 13? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 13? O sea, el valor de n quiero que sea de 3 cifras y a su vez ese mismo número n quiero que sea múltiplo de 13. Pero recuerda que los múltiplos de 13 se escriben de la forma 13k. Donde está por demás mencionar donde k tiene que ser un número entero y positivo todavía. Muy bien.
n. Si n es un número de 3 cifras, ¿cuál es la variación de un número de 3 cifras? Un número de 3 cifras tiene que ser estrictamente menor que 1000, pero a su vez puede ser mayor, o tiene que ser mayor o igual a 100. Muy bien. Pero ahora, ese valor de n, que tiene que ser de 3 cifras, también tiene que ser de la forma 13k. Entonces lo reemplazo. 13k menor que 1000, mayor o igual que 100. Lo divido a los 3, entre 13, entre 13, entre 13. Si divides entre 13, entre 13, entre 13, será 100 entre 13, 7,69 y pico. Mayor o igual, 13k entre 13, 13 con 13 se cancela, quedaría simplemente k. Y esto menor, 1000. Ese 1000 entre 13, 76,92 y pico. ¿Cuáles son los valores de k? Los valores de k serían desde el 8, 8, 9, 10, 11, 12, así, hasta máximo el 76. Esos serán los valores de k que hacen posible de que ese número n sea múltiplo de 13 y además ese número n sea de 3 cifras. Por lo tanto, del 8 al 76, ¿cuántos números hay? Cuando son consecutivos, ¿cómo se hace? El último menos el primero más 1. 76 menos 8 más 1. La cantidad de números de 3 cifras que sean múltiplos de 13 son 69 números. Problema número 4, chicos. ¿Qué dice? Del total de damas de una oficina, 2/3 son morenas. Ajá. ¿Quiénes son morenas? 2/3 de la cantidad de damas de esa oficina. Muy bien. ¿Qué más dice? 1/5 tienen ojos azules. ¿Quiénes tienen ojos azules? ¿O qué cantidad? ¿Qué cantidad de mujeres tienen ojos azules? 1/5 del total de damas de la oficina, lógico. ¿Qué más? Dice de más. Y 1/6 son morenas con ojos azules. Morenas con ojos azules son 1/6 de la cantidad de damas. Jóvenes, me pregunta, si el número de damas es un número de 3 cifras menor que 150, ¿cuántas no son morenas ni tienen ojos azules? A ver, veamos acá. La cantidad de damas, vamos a tener la necesidad de dividir entre 3. Y esa división debe ser exacta. Para que ese resultado por 2 me dé el número de mujeres morenas. También, esa cantidad de damas al dividir entre 5 debe ser exacto. Para que en total me dé el número de mujeres que tienen ojos azules. En este análisis deduzco que el número de damas debe ser múltiplo de 3 para que la división sea exacta. Acá deducimos que el número de damas debe ser múltiplo de 5 para que la división sea exacta. Y aquí deducimos que el número de damas debe ser múltiplo de 6 para que la división sea exacta. Por teoría, si un mismo número es múltiplo de 3, de 5 y de 6, entonces, por teoría, decimos, ese número d va a ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de los números. 3, 5, 6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 5, 6? Calculas y te va a salir 30. Así que el número de damas va a ser múltiplo de 30. Jóvenes, ¿y cómo se escribe o se representan los múltiplos de 30? Los múltiplos de 30 se representan como un 30 por k. Muy bien. Así que el número de damas será 30 por k. Por otro lado, el problema también te dice que el número de damas es menor que 150. Así que los 30k debe ser menor a 150. Por otro lado, también te dice que el número de damas es un número de 3 cifras. A ver, vamos a ver. K, ¿qué valor puede tomar K? K puede tomar 1. No, bueno, 1 por 30, 30. Entonces K no puede ser 30. Si K vale 1, 1 por 30, 30. ¿El número de damas puede ser 30? No, profesor, porque tiene que tener la necesidad de tener 3 cifras. Ajá. Si K vale 2, 2 por 30, 60. No es de 2 cifras. Para acá 3. 3 por 30, 90. No es de 3 cifras. Para acá 4. 4 por 30, 120. Sí es de 3 cifras. Sí puede valer 4. Si vale 5. 5 por 30, 150. Pero no puede valer 150. Claro, sabiendo que sea de 3 cifras. Pero el problema dice que el número de damas, o sea, estos 30k, que es el número de damas, debe ser menor que 150. Ajá. Entonces, el único valor que cumple es para acá 4. Porque 4 por 30
120 cumple que sea menor que 150 y 4 por 30 que es 120 también cumple que sea de 3 cifras tal como dice el dato. Por lo tanto, el valor de K es 4. Y si el valor de K es 4, 4 por 30, 120. ¿Cuánto es el número de damas, jóvenes? El número de damas será 120. Muy bien. Ahora reemplacemos en una gráfica o representación de conjunto de Euler. Decimos aquí, a ver, ¿cuántas morenas con ojos azules? O sea, ahí tienes morenas con ojos azules, la intersección. Grupo de morenas, grupos de ojos azules. La intersección, jóvenes. La cantidad de damas entre 6. ¿Cuántas damas son? 120. 120 entre 6, 20. Hay 20 mujeres que son morenas y tienen ojos azules. Eso es lo que dice acá. Muy bien. ¿Cuántas son morenas? Morenas es este conjunto. Si damas es 120, 120 entre 3 es A. 120 entre 3 es A, 40. Y ese 40 por 2, 80. ¿Cuántas morenas debe haber? Profesor, debe haber un total de 80 morenas. Muy bien. Si tú dices que debe haber 80 morenas, entonces en todo este círculo debe haber 80. Pero si aquí ya existe 20 personas, para que sea 80 todo, acá debe ser 60. Muy bien. De nuevo, damas vale 120. 120 entre 5, 120 entre 5 sería 24. Así que la cantidad de mujeres que tienen ojos azules será 24. Muy bien. Aquí está el conjunto de los que tienen ojos azules. Si por acá ya tienes 20, te falta 4 para completar los 24. Muy bien. Ahora la pregunta es, si aquí hay 60, aquí 20, aquí 4, ¿cuántos están fuera? Porque recuerda que todo debe sumar la cantidad de personas, la cantidad de damas, que es 120. Claro, entre morenas, entre las chicas que tienen ojos azules, más las mujeres que no son morenas y tampoco tienen ojos azules, todos deben sumar los 120. 60 más 20 sería 80, más 4, 84. A este 84, ¿cuánto me falta para llegar a 120? 36. Muy bien. Y justamente en el ejercicio te piden cuántas mujeres no son morenas ni tienen ojos azules. Aquí están las mujeres que son morenas. O sea, tengo que buscar los que no están acá. Aquí están los que tienen ojos azules. Correcto. O sea, no debo buscar dentro de todo esto. Porque yo estoy buscando las que no son morenas y no tienen ojos azules. Por lo tanto, la respuesta sería 36. 36 mujeres no son morenas, no están incluidas. Tampoco tienen ojos azules, no están incluidas. 36. Respuesta 36 en el problema número 4. Problema número 5. ¿Qué me dice? En una reunión entre dos países asistieron 700 personas. Vamos a llamarle la cantidad de las personas del primer país A y la cantidad de personas del segundo país B. Si en total asistieron 700 personas, la cantidad del primer país más la cantidad del segundo país debe ser 700. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? Se observa que del primer país, o sea, de los de A, muy bien, dice, 2/5 son abogados. ¿Quiénes son abogados? 2/5 de los primeros personas, ¿no? De la A. Muy bien. Del primer país. 2/7 son ingenieros. ¿Quiénes son ingenieros? 2/7 de la cantidad de personas del primer país. Y la 11ª parte, economistas. ¿Quiénes son economistas? La 11ª parte de la cantidad de personas del primer país. De la misma manera que hemos analizado por acá, la cantidad de personas del primer país debe ser múltiplo de 5, múltiplo de 7 y múltiplo de 11, para que las divisiones sean exactas. Entonces, si este número aquí, A tiene que ser un múltiplo de 5, múltiplo de 7, múltiplo de 11, múltiplo de 5, múltiplo de 7, múltiplo de 11, ¿qué se saca? Mínimo común múltiplo. Entonces, el valor de A será el mínimo común múltiplo de 5, de 7 y de 11. 5, 7 y 11. Y el mínimo común múltiplo de 5, 7 y 11 es 385 y todo múltiplo. Entonces, la cantidad de personas del primer país será múltiplo de 385. Pero los múltiplos de 385 se escriben como 385 veces K.
la cantidad de personas del primer país será 385 veces K. Profesor, ¿y qué valor puede adoptar K? K puede ser 1, ¿sí? Puede ser 2, no. 385, y si K vale 2, 2 por 385 sería ¿cuánto? 700, 700 y algo. Pero la pregunta es, ¿A puede ser 700 y algo? No. A tiene que ser menor que 700, porque la población de A del primer país más lo del segundo país recién es 700. Así que este número no puede exceder a 700, bueno. Entonces K no puede ser 2 porque excede de 700. Por lo tanto, K vale 1. Y si K vale 1, ¿cuánto valdría la población del primer país? 1 por 385, la cantidad de personas del primer país será 385. Y si él vale 385, ¿cuánto me falta para 700? La cantidad de personas del segundo país será 315 para que la suma sea 700. Así de sencillo. Problema número 6. ¿Qué dice? Calcular el valor de m si tenemos el numeral m732 es múltiplo de 37. Es múltiplo de 37. Muy bien. Cuando aquí en la multiplicidad son números no conocidos, lo que te recomiendo es descomponer, ¿no? Pero descomponer por bloques. Mira, esto sería así. A ver, unidad, decena, centena, unidad de millar. Sería 1000 veces m más 732 es igual a múltiplo de 37. Pero el 1000, quiero que lo modules en función del múltiplo de 37. ¿Eso qué significa? 1000, si yo lo divido entre 37, ¿cuánto de residuo te va a dar? 1 te va a dar de residuo. Significa que si 1000, si tú lo divides entre 37, el residuo es 1, eso significa por teoría que 1000 vendrá a ser igual a múltiplo de 37 más 1. Más 732. Pero 732, si yo lo divido entre 37, te va a dar un residuo de 29. Lo cual indica que 732 será múltiplo de 37 más 29. Muy bien. Ahora multipliquemos. Este m multiplica los dos, distributiva. A ver, propiedad. M por múltiplo de 37, múltiplo de 37 por m sigue siendo múltiplo de 37. Y ese múltiplo de 37 pasa a restar. Múltiplo de 37 menos el múltiplo de 37 que se ha formado sigue siendo múltiplo de 37. Ahora distribuye m por 1, m va a ser igual. Este múltiplo de 37 pasa a restar al múltiplo de 37 y sigue quedando múltiplo de 37. Este 29 que está sumando en el primer miembro pasaría a restar en el segundo miembro. Muy bien. Ahora, aquí lo que voy a hacer es, como estamos modulando en función del múltiplo de 37, yo le voy a sumar, por ejemplo, 37. ¿Puedes hacer eso, profe? Sí. ¿Por qué? Porque como es múltiplo de 37, yo le puedo sumar cualquier número múltiplo de 37. Puedo sumar los 37 o el doble 74, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque múltiplo de 37 más múltiplo de 37 se sigue conservando el múltiplo de 37. Pero le sumo 37 para que 37 menos 29, ¿cuánto es? 8. Así que el número m será múltiplo de 37 más 8. Ahora pensamos, ¿cuáles son los valores múltiplos de 37? Los valores múltiplos de 37 pueden ser el propio 37, 37 por 2, que sería 74, 37 por 3, 37 por 4, 37 por 5, etc. Mira, a ver. 37 por 0, ¿cuánto es 37 por 0? 0. 0 sería 0 más 8, m, un valor puede ser 8. Ahora, ¿cómo sería 37? 37 por 1. 37 por 1, 37. Más 8 sería 45. ¿M puede ser 45? Profesor, M es imposible que valga 45 porque M te representa un dígito. A lo más puede ser 9. Entonces, no puede ser 37. 74, peor, ¿no? Entonces, el único valor que adopta M será 8. Así de sencillo, jóvenes. Los ejercicios están un poco aplicativos. Muy bien, jóvenes, continuamos. Problema número 7. ¿Qué me dice el problema número 7, chicos? Dice, calcular el numeral AB. Si se sabe que AB, 6127, es múltiplo de 101. Profesor, usted me ha dicho que en este tipo de problemas lo que me recomienda es descomponer por bloques, ¿correcto? Al descomponer por bloques sería AB por
10.000, ¿no? AB por 10.000 más 6.127. Lo estamos descomponiendo por bloques. Porque esto sería AB0000, pero AB0000 es un AB por 10.000, pues. Claro, más 6.127 es igual a múltiplo de 101. Muy bien. Ahora, como estamos en función de múltiplo de 101, hay que modular en función a ese número. Por lo tanto, ¿qué digo? 10.000 entre 101 me da un residuo de 1. Eso significa entonces que 10.000 será múltiplo de 101 más 1. Muy bien. 6.127 lo voy a modular en función a múltiplo de 101. Si yo lo divido entre 101, ¿cuánto de residuo me genera? 67. Eso significa que 6.127 es múltiplo de 101 más 67. Muy bien. Ahora vamos a distribuir. Tengan cuidado. Este número distribuye con él y también distribuye con él. ¿Cómo sería? AB por múltiplo de 101, múltiplo de 101 por AB sigue siendo múltiplo de 101. Y ese múltiplo de 101, cuando pasa a restar, sigue quedando múltiplo de 101. Aquí está. Muy bien. Ahora, AB por 1, AB. Listo. Aquí, este múltiplo de 101 pasa a restar, múltiplo de 101 menos múltiplo de 101 sigue siendo múltiplo de 101. Este 67 positivo pasa a restar menos 67. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer acá es muy parecido a lo que hicimos aquí, ¿ven? Más 37. Pero aquí no puedo hacer más 37. ¿Más cuánto? ¿Múltiplo de cuánto? Más 101 puedo poner. Más 101. Total no afecta. ¿Por qué no afecta? Porque 101 sigue siendo múltiplo de 101. Y múltiplo de 101 más múltiplo de 101 sigue siendo múltiplo de 101. Sería múltiplo de 101. 101 menos 67, 34. Muy bien. A ver, ¿qué valores puede tomar múltiplo de 101? Múltiplo de 101 puede tomar 0, el propio 101, o puede tomar 202, o 303, etc. ¿Cierto? Si vale 0, 0 más 34, entonces decimos que AB será 34. Entonces el numeral AB será 34. Si el múltiplo de 101 tomaría el valor de 101, 101 más 34, 135. Pero 135 es un número de 3 cifras y nunca se va a igualar a uno de 2 cifras. Es imposible que cumpla. El 202 al sumar 3 cifras no cumple con el 303, no cumple con nadie, cumple. Solamente cumpliría cuando el múltiplo de 101 adopte el valor de 0. Y eso sucederá cuando AB adopte el valor de 34. Respuesta en el problema número 7, 34, jóvenes. Problema número 8. ¿Qué me dice? Calcular el valor de A si 5A, 6A, 4 es múltiplo de 23, me dice. Sí, es múltiplo de 23. ¿Qué hacemos en ese tipo de problemas? Descomposición por bloques, ¿no? ¿Qué hacemos? 5, 0, 6, 0, 4 más A0, A0, ¿no? Si deseas, este número lo pones aquí abajito, en vertical, sumas miembro a miembro y te va a dar este número. Claro que sí, es una descomposición analítica nomás, ¿no? Muy bien, y esto sigue siendo igual a múltiplo de 23. 50.604, quiero modularlo en función a múltiplo de 23. Entonces, el número lo divides entre 23. ¿Cuánto es el residuo? 4. Si el residuo es 4, yo digo entonces que 50.604 es múltiplo de 23 más 4. Más, a ver, A0, eso equivale a A multiplicado por 1010. A ver, A por 0, 0. A por 1, A por 0, 0. A por 1, A. Si es cierto, profesor. Muy bien, pero ahora este 10.010 quiero modularlo en función de múltiplo de 23. Entonces, ¿qué digo? 10.010 entre 23, cuyo residuo va a ser ¿cuánto? 21. Si el residuo es 21, entonces digo que 10.023 será múltiplo de 23, perdón, 10.010 será múltiplo de 23 más ese residuo que te ha generado, 21. Muy bien. A ver, mira, este múltiplo de 23, cuando pasa a restar, sigue siendo múltiplo de 23. Muy bien. ¿Qué más? Este valor de A se va a distribuir. A por múltiplo de 23 sigue siendo múltiplo de 23. Cuando pasa a restar, sigue siendo múltiplo de 23. Muy bien.
A por 21, 21A. Eso es lo que queda en el primer miembro. Este 4 que está sumando pasaría a restar, menos 4. Muy bien. Entonces, tendría 21A es igual a múltiplo de 23 menos 4. Le voy a sumar, escuchen bien, le voy a sumar, si le sumas 23, no afectaría porque sigues estando modulando en función de múltiplo de 23. Pero 23 menos 4 sería 19. Y si aquí se forma 19, este 21 no podría pasar a dividir porque 19 entre 21 no es exacto. Le sumo el doble de 23. ¿Cuánto sería? 46. ¿Le puedo sumar 46? Claro que sí. ¿Por qué, profe? Porque 46 es múltiplo de 23. Múltiplo de 23 más múltiplo de 23 sigue siendo múltiplo de 23. No se altera. Entonces digo, 46 si yo le sumo, no se altera por ser múltiplo de 23. Ahora opera de la siguiente manera. 46 menos 4 es 42. Cuando el 21 pase a dividir, ahora sí, ¿no? El valor de A va a ser igual. 23 múltiplo de 23 entre 21, cuando no es exacto, se conserva el múltiplo de 23. Más 42 entre 21, 2. Muy bien. Ahora, los múltiplos de 23, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar 0, puede tomar 23, puede tomar 46, etc. Cuando tome el valor de 0, 0 más 2, A valdría 2. Si toma 23, 23 más 2, 25. Ah, ¿puede ser 25? ¿Puede ser de dos cifras? No, profesor. El siguiente número así no podría tomar ninguno de ellos, ¿no? Porque va a crecer, va a crecer, va a crecer. Así que el único valor que tomaría el valor de A sería 2 cuando el múltiplo de 23 adopte el valor de 0. Así que el valor de A saldría 2. En el problema número 8, A vale 2. Problema número 9, jóvenes. ¿Qué dice? Calcular el numeral AB. Muy bien. Si 4AB 73 es múltiplo de 51. Múltiplo de 51. ¿Qué es lo que hacemos? Desdoblamos, ¿no? De una manera bien inteligente. ¿Cómo hacemos? 40073 más AB00. Si este número lo pongo aquí abajo en vertical y al sumar te va a generar justamente ese número. Muy bien, ahora digo, estamos trabajando en función al múltiplo de 51. Entonces digo, 40.073, al dividirlo entre 51, ¿cuánto es el residuo? 38. Si el residuo es 38, 40.073 será múltiplo de 51 más 38. Muy bien. Más el numeral AB00, esto viene a ser AB por 100. Claro que sí, bueno. El AB al multiplicar por 100, agregarías dos ceros y vuelves al estado original. Muy bien. Pero ahora, este 100 lo voy a modular en función a múltiplo de 51. Múltiplo de 51, perdón, 100, el valor de 100. El valor de 100 lo divido entre múltiplo de 51. 100 entre 51, 100 entre 51, si lo dividimos por exceso, te va a dar ¿a cuánto? A 3, ¿no? A 3. 51, a 2, ¿no? 100 entre 51 sería a 2, ¿no? Pero con un residuo por exceso de 2. Por lo tanto, 100 va a ser igual a múltiplo de 51 menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos dividido por exceso. No te olvides, ¿eh? División por exceso. Muy bien, ahora ¿qué decimos? Mira, este múltiplo de 51 pasa a restar, sigue siendo un múltiplo de 51. O al revés, ¿ya? El que pasa a restar. Múltiplo de 51 pasa a restar al múltiplo de 51, sigue siendo un múltiplo de 51 más 38. A ver, ahora, este AB, vamos a ver por acá, este AB va a distribuir con él y distribuir con él. Mira, AB por múltiplo de 51 quedaría múltiplo de 51 más múltiplo de 51, múltiplo de 51 menos múltiplo de 51 sigue siendo múltiplo de 51. Ahora, AB por menos 2, en el primer miembro quedaría 2 menos 2AB. Y el menos 2 menos 2AB, cuando viene a sumar, tendríamos 2AB. Listo. Conclusión. Luego, este 2 pasaría a dividir. Múltiplo de 51 entre 2, como no se puede, sigue siendo múltiplo de 51. 38 entre 2, 19. Así que el valor del numeral AB
equivale a múltiplo de 51 más 19. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? ¿Cuáles son los valores de múltiplo de 51? Un múltiplo de 51 puede tomar el valor de 0, o puede tomar el propio 51, o 51 por 2 puede tomar el 102. Y así sucesivamente. Muy bien. Cuando él tome 0, 0 más 19, 19. Así que AB puede tomar 19. Si toma 51, 51 más 19 sería 70. AB puede tomar 70, ¿sí? Si toma 102, 102 más 19, 121. Pero 121 es un número de 3 cifras y no cumpliría con uno de 2 cifras. Así que los dos únicos casos es que AB puede adoptar el valor de 19 o puede adoptar el valor de 70. Muy bien, jóvenes. Problema 9 saldría 19 y 70, dos valores, ¿no? Y el problema número 10, ¿qué me dice? Sabiendo que el numeral 4ABC, numeral, es múltiplo de 23 más 8. Muy bien, a ver, hasta ahí nomás. Vamos a descomponerlo. Esto sería 4000 más ABC. Si lo ponemos en vertical, sumamos y da lo mismo. Es igual a múltiplo de 23 más 8. El 4000 lo voy a modular, ¿en qué función? De múltiplo de 23. 4000 entre 23 da un residuo de 21, lo cual significa que 4000 será múltiplo de 23 más 21. Muy bien, listo, el ABC queda aquí, el múltiplo de 23 pasa a restar al múltiplo de 23, se sigue conservando el múltiplo de 23. El 21 que está sumando pasa a restar. ¿Cómo sería? 8 menos 21 será menos 13. Así que el numeral ABC tiene la forma, o es de la forma, múltiplo de 23 menos 13. Ahora aquí me preguntan, dice, ¿cuál es el menor número que se le debe de sumar aquí al ABC4? ¿Cuánto como mínimo le tengo que sumar para que sea múltiplo de 23? Muy bien. Listo. Descomponemos, ¿de acuerdo? Por grupos. Sería ABC0 más 4. Si yo bajo acá y sumo, vuelvo a lo mismo. Más X es igual a ¿cuánto? A múltiplo de 23. Muy bien. Pero ABC0 no será ABC por 10, porque todo número que cabe en 0 es aquel número por 10, ¿no? Muy bien. Pero ahora reemplaza. El ABC tú conoces cuánto te vale. El ABC por dato es múltiplo de 23 menos 13. Muy bien. Ahora lo que decimos es que este 10 distribuye y distribuye. 10 por múltiplo de 23, múltiplo de 23. Ese múltiplo de 23 pasa a restar al múltiplo de 23, sigue quedando múltiplo de 23. Muy bien. El X se queda aquí. Ya está. 10 por menos 13 será menos 130. Menos 130 viene aquí a sumar 130. Aquí tendríamos 130. Pero este 4 pasaría a restar. 130 menos 4, 126. Listo. Así que el valor de X sería igual a múltiplo de 23 más 126. Ahora decimos lo siguiente, hay que modular. 126 modulamos en función de múltiplo de 23. 126 entre 23, el residuo es 11. Significa que 126 será múltiplo de 23 más 11. Múltiplo de 23 más múltiplo de 23 sigue siendo múltiplo de 23 más ese valor de 11. Ahora, según el problema, me está pidiendo el mínimo. ¿Cuál es el mínimo número que le podemos sumar? Si X es igual a múltiplo de 23 más 11, los valores de múltiplo de 23 puede ser 0, puede ser 23, puede ser 23 por 2, 46, etc. Ahora, si me pide el X mínimo, el menor valor que le puedo sumar, entonces debo ponerle múltiplo de 23, el menor valor, que sería 0. Y 0 más 11, X valdría 11 como mínimo. 11 como mínimo. Listo. Y eso sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas propuestos, ¿no? Por lo tanto, a continuación, desarrollarías tú los problemas de la tarea. ¿Y cuál es la tarea en este caso? Los problemas de la práctica. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido la clase, ¿no? Se haya entendido también la parte teórica, de tal manera de que podamos haber entendido y aprendido este tema de divisibilidad. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a esta clase. Nos vemos. Chao, chao.